Buenas tardes, queridos alumnos. Un placer comunicarme por este medio con ustedes. Ahora que estamos todos encerrados, nos estamos haciendo todos profesionales de home working, incluidos los ruidos ambientales que ustedes podrán percibir. La idea de este video es darle elementos o herramientas esenciales como para poder enfocar el estudio de los privilegios. Un tema que tiene cierta complejidad, pero que si se estructura con orden, se puede comprender con cierta sencillez. Los privilegios parecieran ser un contrasentido, porque nuestra Constitución prohíbe los privilegios personales. Sin embargo, estos privilegios a los que nos referimos en el Código Civil y Comercial y a los que yo tengo que explicar, no se refieren a las personas, sino que se refieren a los créditos. El sistema del código privilegio es totalmente novedoso, muy sencillo, muy ordenado, y ustedes tienen, ya les voy adelantando, que saber 5 o 6 normas muy bien, sobre todo 2, el 2582, que es el que establece el rango general de los privilegios, y el 2586, que es el que establece o regula cómo funcionan entre sí ciertos privilegios. Pero antes de eso, como avance, tenemos que saber qué son los privilegios. Los privilegios son la posibilidad la posibilidad que tiene un crédito de cobrarse con preferencia a otro. Hasta hoy, todos los temas que ustedes han visto en este curso se referían a la estructura de la obligación, los elementos de las obligaciones, cuáles eran los efectos de las obligaciones respecto de las partes, las particularidades y circunstancias de la obligación, la buena fe, los actos propios. Sin embargo, este tema, que se encuentra dentro del eje de los efectos de las obligaciones, no se refiere al acreedor y al deudor. Curiosamente, se refiere a los acreedores entre sí. Es decir, cómo juegan los distintos acreedores frente al patrimonio del deudor, que es la garantía común que tenemos. Ustedes saben que a primera vista, o con un primer enfoque, todos los créditos tienen un pie de igualdad, es decir, todos los acreedores, por un principio constitucional de igualdad, van en un pie de igualdad. Sin embargo, por razones que el legislador ha establecido, todos esos créditos que son quirografarios en la terminología del Código Civil y Comercial tienen excepciones. Esas excepciones son los privilegios. Privilegios que tienen elementos esenciales que ustedes tienen que entender y que ustedes van a ver desplegados en el PowerPoint que se ha subido a la aula virtual. Van a verlos explicados en la bibliografía recomendada. Yo sugiero, incluso en la presentación de este tema, el capítulo 5 del Manual de Obligaciones, que no está publicado porque lo ha escrito el doctor Parellada, quien curiosamente también escribe este tema en el Código Civil y Comercial de Lorenzetti, editado por Rubinstein Colsoni. Y el privilegio tiene 3 elementos muy esenciales que ustedes van a ver desplegados a lo largo del Power: el asiento, el crédito y los rangos, que implican también los conflictos de privilegios. Básicamente, ustedes tienen que entender qué es el asiento del privilegio. Van a ver, ya les adelanto, que el Power es mucho más complejo que esto. Es una conferencia que di en una oportunidad, en una diplomatura, pero que despliega todo el tema, tanto el que doy yo como el que da el doctor Raúl Martínez, que se refiere a los privilegios, en particular al conflicto y rango de privilegios. Pero mi clase es el enfoque general, la teoría general de los privilegios. Y justamente habría que determinar qué es el privilegio para tener una idea o partir de una idea conceptual básica. En este Power yo esbocé una idea, es un concepto que he desarrollado a partir de los elementos que uno cuenta en los distintos textos, como la calidad de un crédito otorgada solo por la ley en virtud de la causa o calidad o naturaleza de esa creencia, por la cual una cosa embargable se afecta para que su producido se
destine al pago de ese crédito con preferencia a otro. Y estos privilegios, como verán ustedes, acá hay términos esenciales. Solo por la ley es una calidad del crédito y esa calidad impone que el crédito sea preferente, es decir, que se pague con referencia a otro. ¿Y cuándo entran en juego los privilegios? ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta desde la práctica? Si sobrara patrimonio, es decir, si los bienes del deudor fueran lo suficientemente grandes, es decir, o el deudor, cambiando la terminología, fuera lo suficientemente solvente, obviamente el tema de los privilegios pasa a un segundo plano, porque alcanzan los bienes para cubrir todos los créditos. El problema pasa cuando el deudor no tiene bienes suficientes. Y, por ejemplo, al deudor en una subasta, como ejemplo que les pongo en el Power, y ustedes van a poder ver en la filmina, hay varios acreedores. El ejecutante, quien embargó el bien que está rematando. Sin embargo, no es el único interesado. Ese ejecutante, que puede ser un damnificado por un accidente de tránsito, por ejemplo, va a enfrentar con su crédito el crédito que tienen los abogados que litigan, el martillero que se ocupa de rematar, el fisco, si es un vehículo, por las patentes, si es un inmueble, por los impuestos, etc. ¿Cómo hace el juez, a partir de las pautas del legislador, para distribuir el producido de esa subasta entre todos estos acreedores interesados? Allí está el juego central del tema de los privilegios. Ahí es donde nos importa tener las reglas claras de los privilegios. El privilegio, me interesa remarcar, es una garantía. Si ustedes se guían por la obra de Pizarro, o alguna otra obra también, incluso creo que Calvo Costa lo enfoca no tan metodológicamente ordenado, pero está dentro de las garantías. Y ustedes van a decir, ¿cómo una garantía? Exactamente, el privilegio es una garantía o prioridad que da la ley. Nosotros tenemos garantías personales y reales. Las personales son las que puede dar un fiador. Por ejemplo, ustedes van a pedir un alquiler, quieren alquilar una casa y necesitan un fiador. Les van a pedir un fiador o un garante, como le llaman comúnmente. Tenemos garantías reales. Esas garantías reales son las que tienen como garantía un bien determinado del patrimonio del deudor. Y tenemos a su vez prioridades legales. Esas garantías reales van a coincidir en los dos grupos, como van a ver ustedes en el Power. Tanto en las convencionales, porque las garantías reales las dan las partes, como ustedes vienen viendo de derecho romano, y también legales, porque la ley a esas garantías reales le da efectos de garantía legal. Dentro de las legales nosotros tenemos como primera categoría el privilegio o los privilegios. Como segunda categoría las garantías reales, que no son lo mismo. Si bien se ha diluido la diferencia que existía, siguen manteniendo diferencias estructurales. Y también tenemos prioridades procesales de cobro, que no son privilegios, que tienen una gran importancia para los créditos quirografarios. Y ahora retrotraigo un poco el orden que veníamos tocando del Power y recuerdo ustedes, quirografarios. ¿Qué era un crédito quirografario? Un crédito, podríamos decir, ordinario. Es decir, el común de los créditos, el que no tiene privilegio otorgado por la ley. Por tanto, no puede ostentar prioridad en el cobro. Los privilegiados, reitero, son los que sí pueden, por la ley, cobrar preferentemente a otros créditos, sean privilegiados, sean quirografarios. Entonces, estos créditos privilegiados o estos privilegios que son garantías que yo en el Power he desplegado, que ustedes los van a encontrar desplegados en la guía y en el trabajo de parellada que ha sido sugerido, son temporales, cuantitativos, excluyentes, concurrentes. Me es imposible en este video explicar todas. Ya les voy explicando que en general los privilegios son garantías concurrentes y cuantitativas, y las excluyentes y las temporales se refieren a otro tipo de garantías.
Lo importante, ¿cuáles son los caracteres de los privilegios? El carácter del privilegio, el primero que surge de la conceptualización, es que acuerdan una preferencia en el cobro. ¿Qué significa esto? Lo que dije como esencia: un crédito que tiene esta calidad cobra antes, entre comillas, que otro. No porque en muchos casos temporalmente cobre antes, sino porque cuantitativamente, es decir, cobra antes, aunque cobren todos al mismo tiempo. Cobra antes por tener preferencia. El segundo carácter que surge claramente de la propia conceptualización que da el legislador y que he dado yo en este Power, es que son legales. ¿Esto por qué? Porque la regla general es otra. Si no surgieran de la ley, no podría un acreedor tener privilegios. Y ustedes me dirán, pero como la prenda, la hipoteca, ¿no eran que las partes podían pactar una prenda, una hipoteca? Esos son derechos reales de garantía. En el Power, ustedes tienen desplegado 2 o 3 cuadros donde se analizan las grandes diferencias que hay entre uno y otro todavía. Aunque los derechos reales de garantía, como la prenda, la hipoteca y otros que hay, evidentemente pareciera que la policía me viene a buscar, pero no es así. Es el horario. Otro de las riquezas de la cuarentena. Decía que los derechos reales de garantía tienen su origen en la ley, no, en el acuerdo de voluntades. Es decir, son las partes las que lo crean. ¿Dónde se acercan a los privilegios? La ley conforma la manera de ser otorgados esos derechos reales de garantía. Y es la ley la que a cada derecho real de garantía le otorga una preferencia en el cobro. Ambos, privilegios y derechos reales de garantía, son preferencias legales. Quiere decir que pertenecen a un género común. Sin embargo, las diferencias están. Vean el cuadro y si puedo en otro video podré detenerme un poquito más. Seguimos con los caracteres. Dijimos que son legales. Una de las grandes diferencias con los derechos reales de garantía. Quiere decir que surgen exclusivamente de la ley. Accesorios, indivisibles, indiferentes con relación al tiempo. El 2573, en su definición, dice que el privilegio es una calidad de crédito de ser pagado con preferencia a otro. El 2574 es el que habla de su origen legal. El 2576 es el que nos habla de su característica de accesoriedad. ¿Accesorio a qué? Si es una calidad del crédito, ¿ustedes qué piensan? ¿Accesorio a qué? Al privilegio, perdón, accesorio al crédito. Y eso es lo que dice el 2576, que también habla de la transmisibilidad. La transmisión del crédito incluye la de su privilegio. Ergo, si el crédito se transmite conjuntamente con el privilegio, el principal es el crédito, el accesorio al privilegio. Son indivisibles, y este carácter me voy a detener un poquito más porque lo merece, y es la indivisibilidad, cosa que a ustedes les cuesta bastante comprender. Acá hay una terminología que tienen que manejar. En los privilegios hablamos mucho de objetivo y subjetivo. Objetivo es todo lo referido al bien, al asiento. Subjetivo es referido al crédito. Entonces, claramente, son indivisibles desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo. Y entonces, el 2576 establece que los privilegios son indivisibles en cuanto al asiento y en cuanto al crédito, independientemente de la divisibilidad del asiento o del crédito. La indivisibilidad no es del crédito ni de la cosa, supongamos que la cosa también sea divisible, es del privilegio. Esto tiene que ser claramente entendido. Y esta indivisibilidad, si se refiere al asiento, es objetiva. El asiento
y acá retomo alguna otra filmina que me salté para esta exposición visual. El asiento es el bien sobre el que el privilegio recae, ese bien que está en el patrimonio del deudor. Acordémonos, y otra cosa que pasé por alto y que está más abajo en el Power, es que los privilegios pueden ser especiales y generales. Nosotros en el Código Civil y Comercial estudiamos los privilegios especiales. Esa clasificación que está más abajo ustedes la van a entender muy claramente cuando tengan una visión general, pero sí es clave que entiendan que cuando estudiamos los privilegios especiales estamos refiriendo a que ese privilegio, calidad de un crédito, se apoya en un bien particular o bienes en particular del patrimonio del deudor. Y la indivisibilidad referida a este asiento la llamamos indivisibilidad objetiva. ¿Qué significa? Que si el asiento, el bien sobre el que recae el privilegio, se destruye, se deteriora, supongamos en un 50%, ¿qué ocurre con el privilegio? Esta pregunta la hacemos siempre. ¿El privilegio se disminuye en la misma proporción? No. El crédito mantiene la totalidad, o podríamos decir más apropiadamente, íntegramente el privilegio sobre el crédito, apoyándose en lo que resta del asiento. ¿Y qué pasa con la indivisibilidad referida al crédito, a la que llamamos subjetiva? Claramente, la indivisibilidad subjetiva es que, aunque paguen una parte del crédito, ustedes se preguntarán, doctor, tenemos que reducir el privilegio. De ningún modo. Aunque se pague el 50% del crédito, el privilegio subsiste íntegramente sobre la totalidad del asiento, aunque el saldo del crédito sea el 50%. Este carácter es muy importante porque hace a la esencia de los privilegios y hace a la garantía legal que estos pretenden darle a esos créditos particularmente individualizados. Otro carácter es que son excepcionales. Y esto se desprende de dos cosas. Como los establece la ley que los saca de la regla general de la par conditio creditorum, es decir, de la regla de que todos los acreedores cobran en un pie de igualdad, cuando un crédito tiene un privilegio es una excepción a esa regla. Esto es que es una excepción dentro de la garantía común de los acreedores, que está en el 242 del Código Civil y Comercial. Quiere decir que esta excepción nos va a llevar al otro carácter. Cuando los acreedores concurren en un pie de igualdad, se chocan contra el crédito excepcional que es el privilegio. Y por ser excepcionales, se desprende o desgaja otro carácter que es la interpretación restrictiva. Cada vez que tenemos una excepción, esa excepción se interpreta restrictivamente, lo cual va a tener una importancia muy grande en la extensión del privilegio, en qué créditos cubre o a qué créditos alcanza esa garantía. Esa extensión, en principio, vamos a ver el 2577, no va a cubrir ni los intereses, ni las cotas, ni los otros accesorios. Solamente o únicamente va a ser esto en los casos particulares que ya van a ver en la parte especial, en que la ley así lo establece. Y dijimos que son indiferentes al tiempo. ¿Qué significa esto? Esta es una gran diferencia con los derechos reales de garantía. Ustedes saben que un derecho real de garantía se rige por la regla del primero en el tiempo, primero en el derecho. El privilegio, en el nuevo Código Civil y Comercial, ha eliminado esas dos categorías, esas dos excepciones que había en el Código Civil, el del vendedor y el del depositario, donde el privilegio tenía un jus preferendi. Hoy el privilegio no tiene esa particularidad. No interesa la fecha de nacimiento del crédito, sino la causa, la calidad o naturaleza del crédito. Otros caracteres un poco menos destacados, sin embargo, que hacen a su esencia. No tienen jus persequendi. Esto es otra diferencia con los derechos reales de garantía. El jus persequendi es aquella posibilidad de perseguir la cosa de quien la tenga, porque es una garantía del crédito. El privilegio, una de las particulares casos de extinción, es cuando sale del patrimonio del deudor, y eso está en su concepto, en el artículo que lo conceptualiza, se extingue el privilegio, salvo que la ley
establezca lo contrario, que ya vamos a ver son dos supuestos, los derechos reales de garantía y la subrogación real. Son renunciables, es decir, si es renunciable el crédito, que es el principal, es renunciable el accesorio, que es el privilegio. No son registrables, no hay un solo registro donde ustedes puedan anotar un privilegio. Y son objetivos. Esto es, tienen en cuenta no a las personas, por eso no son inconstitucionales, solo la causa o naturaleza del crédito. Otro requisito, otro carácter que no se encuentra en esta filmina es que son postergables. ¿Qué es esto de postergable? Acreedor y deudor, siempre respetando derechos de terceros, ya lo van a ver en la norma pertinente, pueden postergar ciertos créditos en beneficio de otros. Pero no es una característica general de los privilegios, sino es un acuerdo de acreedor y deudor que puede impactar en el grado de prelación en aquellos privilegios que son postergados. Bien, dijimos que eran indiferentes con relación al tiempo. Ahora que estamos viendo los elementos de los privilegios, vemos cuál es la extensión del privilegio. ¿Qué dijimos recién? Que solo cubre, en principio, el capital. Nunca los honorarios, las costas o los accesorios. El otro elemento esencial que ustedes tienen que tener en cuenta, el asiento, el bien sobre el cual se encuentra apoyado el privilegio. Que hay que tener una pequeña aclaración, o hay que hacer una pequeña aclaración. El bien es siempre el asiento. Sin embargo, el privilegio cobra virtualidad con la realización del bien. Es decir, es el producido del bien lo que cubre los créditos privilegiados, lo que alcanza o satisface los créditos con privilegio, además de otros créditos, por supuesto. Y el tercer elemento es el rango, es el lugar que tiene el privilegio en el orden de pago si existiese algún conflicto de créditos privilegiados. Y este asiento de los privilegios, cuya definición está en el 2573, la cosa afectada, voy a hacer una pequeña consulta de cuántos minutos llevo. El privilegio, dijimos, permanecía mientras la cosa, asiento, se encuentra dentro del patrimonio del deudor. Excepto una disposición legal que diga lo contrario o el supuesto de subrogación legal, que es a donde quiero llegar ahora. Voy a pasar por alto las dos posiciones doctrinarias sobre si el asiento es la cosa o el producido. Vamos a ir a lo que me interesa, que es la subrogación real, porque es un tema que suele producir algún tipo de inconvenientes. Además de la excepción de los derechos reales de garantía, que permitían que el privilegio subsistiese cuando la cosa sale del patrimonio del deudor, tenemos el caso muy particular de la subrogación real, que como su propia palabra lo establece, implica la subrogación real, si ustedes ven el Power, el cambio o la mutación o el intercambio de un bien con otro. Es una institución que juega cuando un bien se incorpora al patrimonio del deudor o de alguien y sigue la suerte del bien que había salido del patrimonio. Es decir, hay un bien que entra y un bien que sale del patrimonio. Ustedes tienen una filmina donde se muestra esta acción muy gráficamente, un bien que sale y otro que lo reemplaza. Y esta justamente es una disposición legal en contrario del 2573. La subrogación real en los casos que la ley le admite, que pareciera que son los casos muy específicos que establecía el Código Civil. Sin embargo, esto no es así. Es un principio general para todos los privilegios especiales como surge del 2584. El privilegio especial se traslada de pleno derecho sobre los importes que sustituyan los bienes sobre los que recae, sea por indemnización, previo a cualquier otro concepto que permita la subrogación real. ¿Y cuáles son los requisitos? Los voy a enumerar rápidamente. Tiene que haber uno más bienes del patrimonio afectados a un privilegio, es decir, tiene que haber un privilegio con un asiento afectado. Debe salir del patrimonio ese bien, por cualquier título o causa onerosa, porque si no fuese onerosa, no hay un bien que ingresa al patrimonio, no se daría la figura. La causa del bien
de su salida y la entrada del otro bien tiene que ser la misma, o tener una causa o relación causal o lazo directo. Es ejemplo. Hay un derecho real de garantía que se apoya sobre un inmueble que está sujeto a expropiación. U otro ejemplo, una casa que se incendia que sale del patrimonio pero ingresa la indemnización del seguro. Otro requisito, y este es esencial, tiene que permanecer individualizado el bien que ingresa al patrimonio para que se pueda seguir manteniendo el privilegio y conservar el asiento. Finalmente, otra cosa que me pide el programa es que veamos rápidamente las vías de oposición de los privilegios, que ustedes la tienen en el programa como caminos o modos en que se pueden hacer los privilegios, hacer valer, perdón. ¿Y cómo se ejercen? Acá hay que tener dos pautas centrales, y son dos tipos de procesos. Los que estudiamos nosotros en este curso son las ejecuciones individuales. Dejamos afuera el proceso concursal o los juicios universales, como las sucesiones. Entonces, nos interesan esencialmente los privilegios especiales. Sin embargo, ustedes tienen que conocer, comprender, saber advertir la diferencia que hay para hacer valer un privilegio en un juicio individual a un juicio, perdón, que me prendan la luz, un juicio individual a un juicio universal. Cuando hablamos de un juicio individual y cuando hablamos de un juicio global, una ejecución global, normalmente concurso, quiebra y las sucesiones son juicios globales. Es decir, todos los acreedores concurren conjuntamente. En cambio, la ejecución individual es el juicio común que ustedes conocen, A contra B, Pedro contra Juan, donde se reclama un derecho y donde se afecta o puede afectarse un bien particular del patrimonio del deudor. ¿Y cómo se ejercen? En la ejecución individual es una vía a la que llamamos la tercería del mejor derecho, que ustedes no tienen todavía elementos suficientes de derecho procesal como para entenderla con cabal profundidad. Sin embargo, es una vía procesal en la cual quien titulariza un crédito privilegiado puede incorporarse al proceso entre un sujeto A y un sujeto B con un proceso anexo por cuerda separada, que le decimos nosotros, donde ese tercera parte opone, le notifica al deudor el privilegio, que ya lo debía conocer probablemente, y le opone al acreedor que ejecuta su propio privilegio. Esa vía es la tercería del mejor derecho. En cambio, en el concurso le llamamos verificación de créditos. Es una insinuación del crédito, es decir, yo le digo a un funcionario del concurso, que es el síndico, tengo un crédito de estas características, con esta causa, con este privilegio. Evidentemente, las dos vías son totalmente distintas. La tercería del mejor derecho es indispensable que el acreedor la oponga para que el acreedor que ejecuta sepa si es privilegiado, que puede tener otro privilegio en pugna, o sepa, si es un acreedor quirorafario, que existe un crédito de cobro preferente. Quedan un sinnúmero de cosas por ver, pero lo vamos a ver en otro video explicativo, si me lo permite las circunstancias. Desde ya, chicos, muchas gracias.